Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Aquí en Ecuador TV tenemos al señor Ministro de Comercio del Exterior, Diego Aulestia, con quien vamos a conversar sobre cómo avanza la política y la estrategia de comercio del exterior del Ecuador, a propósito de que la semana pasada el Parlamento Europeo dio luz verde para el acuerdo comercial con la Unión Europea. Señor Ministro Diego Aulestia, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esto que pasó la semana pasada, que el Parlamento Europeo ya dio luz verde para el acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿cambia básicamente o potencializa al sector exportador no petrolero? Buenos días, Carlos, y buenos días a todos quienes nos observan un día lunes, inicio de semana. Por supuesto, buenas noticias para el país. Efectivamente, el Pleno del Parlamento Europeo, la instancia política más alta de la Unión Europea, da la bienvenida al Ecuador al acuerdo comercial. Eso significa que, si bien hay una serie de trámites que todavía tienen que hacerse, estamos en el buen camino para que en algún momento del próximo año, en el segundo semestre del próximo año, seguramente ya tengamos de una forma absolutamente estable las preferencias arancelarias que permiten mejor acceso de los productos ecuatorianos hacia Europa. Ahora, el tema ya es irreversible. Básicamente me imagino que todos estos trámites es lo que se conoce o se dice popularmente temas de carpintería. Efectivamente, las negociaciones en sí mismas, las negociaciones sustanciales, es decir, los niveles de reducción de los aranceles para productos ecuatorianos, fueron concluidas el año anterior inclusive. Posterior a ello, sin embargo, la Unión Europea y tanto ellos como nosotros debemos desarrollar una serie de elementos, una serie de procesos. La verdad va un poco más allá de carpintería, diría yo, pero que efectivamente implican pronunciamientos de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento, que ya se dio hace unas 2 o 3 semanas. Inclusive nosotros estuvimos presentes allí, conversando con los europarlamentarios. Tuvimos efectivamente hacia fines de la semana pasada el pronunciamiento del Parlamento Europeo en el cual se felicita, directamente el párrafo 1 dice, se felicita por la conclusión de las negociaciones comerciales y llama para que el acuerdo entre en vigor lo más pronto posible. Para ello es necesario una serie de pronunciamientos adicionales del Colegio de Comisarios y del mismo Parlamento Europeo y del Parlamento ecuatoriano en algún momento del próximo año. ¿Esos pronunciamientos pueden variar o provocar ajustes en los acuerdos ya definidos? No, los parámetros de negociación, por ejemplo, la preferencia que nosotros tenemos y que fue aceptada por Europa para las pequeñas y medianas empresas, la utilización de las compras públicas como una herramienta de desarrollo, por supuesto, todo ello ya fue absolutamente acordado. Lo que nosotros necesitamos acá es que los parlamentos, tanto el Parlamento Europeo como el Parlamento ecuatoriano, la Asamblea Nacional Ecuatoriana, por supuesto, se pronuncien respecto a estos temas. Entonces, como digo, realmente no es de ninguna manera carpintería, hay todavía, por supuesto, el pronunciamiento clave y la decisión de parámetros o de instituciones tan importantes como los parlamentos y nuestra asamblea, pero definitivamente esperamos que las buenas noticias sigan fluyendo como ha sido hasta ahora. Esta socialización del acuerdo comercial con la Unión Europea, que provocaba ciertas inquietudes tanto de Colombia como Perú, ¿ya terminó también? Estamos en ese proceso. Perfectamente hay un mecanismo establecido para que existan consultas, como se denomina. Colombia y Perú han tenido algunas inquietudes que les han hecho llegar a la Unión Europea, ese es el mecanismo, respecto a los temas específicos a los cuales llegó Ecuador. Y además, estemos muy claros, televidentes y todos quienes nos escuchan, Carlos, por supuesto, el mercado europeo es un mercado sumamente importante para el Ecuador. Cerca del 26% de las exportaciones, la cuarta parte de las exportaciones del Ecuador no petroleras van hacia el mercado europeo. Entonces, por eso es que ha sido importante para el gobierno ecuatoriano y, por supuesto, para el Ministerio de Comercio Exterior, seguir adelante con todo el trámite de ratificación del acuerdo comercial con Europa. Señor Ministro, usted ha mencionado que el acuerdo con la Unión Europea estaría entrando en vigencia a partir del segundo semestre del próximo año. ¿Qué pasa con las preferencias arancelarias? ¿Sigue la ampliación de esas preferencias arancelarias que se habían aprobado? Dado que ya se sabía que necesitábamos una serie de elementos y procesos intermedios para la puesta en vigor del acuerdo, la Unión Europea extendió las preferencias arancelarias hasta el 31 de diciembre del próximo año. Eso quiere decir que los productos ecuatorianos entran con el mecanismo que se conocía como Sistema General de Preferencias, entran con un mecanismo preferencial al mercado europeo. Lo que a nosotros nos interesa es que el acuerdo ya entre en vigor antes del 31 de diciembre del 2016, por supuesto, para que no exista el peligro que importadores europeos dejen de comprar productos ecuatorianos. Entonces, estamos trabajando, literalmente hablando, todos los días para aquello, y ese es nuestro objetivo y creemos que efectivamente aquello se lo va a dar. Una de las inquietudes que había en el Ecuador era el tema de la propiedad intelectual.
¿Cómo quedó dentro del acuerdo con la Unión Europea? El tema es simple allí. El Ecuador respeta los convenios internacionales en sus diferentes legislación, en la existente y en la que pueda venir. La Unión Europea ha reconocido aquello, el Ecuador ha suscrito diferentes convenios internacionales y por supuesto nos mantenemos en aquello. Entonces no creemos que realmente el tema de propiedad intelectual sea un obstáculo dentro de las negociaciones o realmente dentro ya, como decimos, de la puesta en vigencia del acuerdo. Tuve oportunidad de conversar con representantes del sector bananero a propósito de la aprobación del Parlamento Europeo con base a la declaración del Parlamento mismo en el sentido de que hacía un llamado para establecer salvaguardias para el sector bananero, lo cual complica pues la competitividad de este sector. ¿Cómo se piensa de parte del Ecuador generar determinados incentivos para poder neutralizar las desventajas de competitividad? Bueno, en general el gobierno ecuatoriano apoya e incentiva las exportaciones a través de una serie de mecanismos, inclusive desde la misma existencia del Ministerio de Comercio Exterior, del Instituto de Promoción de Exportaciones, que tiene 30 oficinas en el exterior y que tienen principalmente la misión de promocionar, de vender los productos ecuatorianos. Específicamente el tema del banano sí fue una preocupación central en el acuerdo. No hay que olvidar, si nosotros tomamos como referencia 2014, el 26% de las exportaciones ecuatorianas de banano fueron, o mejor dicho, de los montos que colocamos en Europa, el 26% fue banano, es decir, es un mercado bastante importante para nosotros. Efectivamente existió un pronunciamiento y ha existido alguna confusión respecto al tema, porque este mecanismo de salvaguardia y un mecanismo bilateral de banano existe ya para Colombia, para Perú, para los países centroamericanos. Entonces acá no hay absolutamente nada nuevo, esto es algo que ya se lo conocía, es un mecanismo que de alguna forma toma en consideración el banano que es producido dentro del territorio de la Unión Europea, específicamente sobre todo Canarias, Madeira, etcétera. Pero realmente no preveemos que exista impacto hacia las exportaciones ecuatorianas y, como digo, realmente lo único que se está haciendo allí es incorporar al Ecuador a un mecanismo que ya existe para otros países con los cuales Europa tiene comercio de banano. Ahora, si hay este tema para toda la región, básicamente estamos en igualdad de condiciones, pero el tema es vender hacia el exterior. Estamos viendo otros mercados que no sean la Unión Europea para que compense en algún evento que las exportaciones puedan verse afectadas a Europa. Por supuesto, por supuesto. Esa búsqueda de mercados es una tarea permanente nuestra. De hecho, también buenas noticias que la verdad las habíamos comunicado hace algunas semanas. Estuvimos presentes en Turquía, tuvimos reuniones con el ministro turco de Economía, el ministro turco de Agricultura. Estamos hablando de uno de los países, la 17ª economía del mundo, uno de los países económicamente más potentes del planeta, y efectivamente un país al cual el Ecuador le vende aproximadamente $300 millones de banano, no solamente a Turquía, sino también a la región, pero ingresa a través del puerto de Meshken en Turquía. Y las buenas noticias fueron que efectivamente hemos retomado esas negociaciones comerciales. De hecho, la semana anterior estuvo presente una delegación turca de alto nivel, conversando, dialogando con nuestro equipo de negociación comercial, y existe ya un cronograma a través del cual seguiremos negociando diferentes elementos, sobre todo el interés de que puedan acceder productos ecuatorianos hacia Turquía. Eso es algo fundamental. Nosotros necesitamos nuevos mercados, nuevos destinos, necesitamos también más productores ecuatorianos, necesitamos nuevos bienes de exportar. Entonces todo ello es preocupación de comercio exterior. Turquía es un mercado interesante, es una 7ª economía del mundo, pero adicionalmente juega un eje estratégico para distribución a otros mercados. Absolutamente, absolutamente. Y aquello se puede ver en el puerto de Meshken. Como decía, inclusive visitamos aquello. Es muy interesante ver las facilidades logísticas, ver las cámaras de frío con banano ecuatoriano realmente que distribuyéndose desde allí se distribuye al resto de la región, inclusive puntos tan lejanos como Georgia, el mismo Irán, etcétera. Entonces, por supuesto, es una preocupación nuestra que el flujo de comercio se incremente por allí, y para aquello es importantísimo que disminuya los aranceles. En Turquía el banano ecuatoriano paga 146% de arancel. El objetivo de las negociaciones comerciales y el objetivo de nuestro acercamiento con Turquía es precisamente que disminuya ese arancel. En la medida que disminuya el arancel, podrán entrar no solamente bananos, sino otros productos también ecuatorianos. Ahora, a partir del mes de enero y hasta el mes de junio, comienzan a desmontarse las salvaguardias que se aplicaron este año.
¿Eso ya es un hecho? ¿A partir de enero comienza el desmonte? El Ecuador se comprometió con la Organización Mundial de Comercio, efectivamente, que a partir de enero existe una disminución del 45 al 40% y posteriormente, abril, mayo, junio, existe también o continúa esa disminución de los aranceles. Ese es un compromiso que efectivamente el Ecuador lo puso delante de la Organización Mundial de Comercio. Es muy importante decir que la OMC, a pesar de todos los vaticinios que existían, realmente no ha condenado, no ha existido una posición unánime contraria al Ecuador, y de hecho en febrero nuevamente tenemos una reunión en la cual el Ecuador, fundamentalmente es de una delegación del Ministerio de Comercio Exterior, presenta la posición ecuatoriana, la situación adversa que originó en primer lugar el establecimiento de las salvaguardias, y por supuesto seguimos informando, seguimos comentando, y ha sido una posición del Ecuador indicar ya un cronograma de desmonte de las salvaguardias. En todo caso, a junio se desmonta el 100%. En junio se cumplen los 15 meses, efectivamente, que fue el plazo original de la medida, y la planificación es desmontarlo hacia esa fecha. Ahora, se ha venido discutiendo y analizando la probabilidad del famoso timbre cambiario como para poder sustituir a las salvaguardias, proteger la industria nacional, generar una sustitución de importaciones y evitar la salida de divisas. ¿El tema del timbre cambiario es un hecho? Se están analizando diferentes opciones. Lo que hay que estar claro es que, por ejemplo, en el tema de las salvaguardias, la intencionalidad fue restablecer los equilibrios del comercio internacional, básicamente exportaciones e importaciones en este caso. Cualquier mecanismo que se lo haga, que definitivamente se lo hará a la luz de la normativa internacional, etcétera, debe tener como objetivo continuar apoyando a las exportaciones ecuatorianas. Esa es una preocupación nuestra. El Ecuador necesita incrementar su flujo de exportación, y por supuesto estamos claros que una disminución de 7.000 millones de dólares, que se lo dice muy rápido, 7% del PIB, también tiene lamentablemente un impacto sobre las importaciones. Eso es algo real, no es algo que nos gusta a los ecuatorianos, no es algo con lo cual se sienten totalmente cómodos los socios comerciales del Ecuador, por supuesto, pero es una realidad que tenemos que ajustarnos a una situación externa bastante compleja. Pero dice, se están analizando mecanismos, lo cual significa que el timbre cambiario es uno de los mecanismos que se está analizando. Pero en el tema del timbre cambiario, se retiraría el drawback, se emitiría los certificados del timbre cambiario, y el tema es que esto entraría a una subasta para los importadores. Ahí tengo varias inquietudes en caso de que esto se dé. Es decir, ¿qué pasa con las materias primas? ¿Qué pasa con los bienes de capital? ¿O el timbre cambiario solamente estaría orientado para bienes suntuarios? No, hay diferentes opciones allí. Lo que es claro es que evidentemente materias primas, en cualquiera de las estrategias que finalmente se adopten, lo que son materias primas, bienes de capital, efectivamente tendrán un tratamiento particular, un tratamiento diferenciado. Aquello incluso ha sucedido con el tema de las salvaguardias. Las materias primas las más importantes fueron excluidas del esquema de las salvaguardias, y aquellas menos sensibles fueron incluidos con la menor de las categorías. Entonces, todas esas consideraciones, por supuesto, se están haciendo. Este es un esquema que evidentemente lo lidera el Ministerio de Coordinación de Política Económica. Es una medida de corte fundamentalmente económico, pero es claro, insisto, que cualquiera de las estrategias que se aplicarán a futuro, como aquellas que ya hemos aplicado, tienen como finalidad incentivar las exportaciones, continuar apoyando las exportaciones, cosa que el gobierno ecuatoriano ha hecho desde hace varios años. Aquí no nos engañemos. Toda la infraestructura que se ha hecho, que muchas veces se cuestiona, lo que ha permitido es un crecimiento general de la productividad de la economía ecuatoriana. Perdón que me ponga tan técnico, pero cuando uno ve o hace la comparación con otros países de América Latina, por ejemplo, el crecimiento de nuestras exportaciones no petroleras es mayor que el de otros países de América Latina. Entonces, aquello ha sido posible por una activa intervención del Estado y, por supuesto, por los esfuerzos de los empresarios, por los esfuerzos de los exportadores, a los cuales animamos que lo sigan haciendo. Señor ministro, ya para terminar este tema del timbre cambiario, si bien tiene un efecto positivo sobre las exportaciones y trata de limitar las importaciones en el sentido de la salida de divisas, y que posiblemente las materias primas y los bienes de capital tengan un tratamiento diferenciado, en el momento de la subasta, ¿cómo proteger al pequeño y al mediano importador? Porque ahí, en un momento de subasta, el que tiene fortaleza económica es el que va a tener mejores condiciones, llamémos así. Por supuesto que hay que cuidar a los pequeños importadores y exportadores. Eso definitivamente. Insisto que en cualquiera de las opciones que finalmente se adopten, aquello será una preocupación. Fíjese, cuando estábamos hablando del tema de Europa, Europa es nuestro principal mercado para la economía popular y solidaria.
nosotros exportamos cerca de 45 millones de dólares hacia Europa en bienes de economía popular y solidaria, y de los elementos que nos animó también a llegar a un acuerdo con Europa fue aquel. Entonces, regresando realmente a cualquier mecanismo a través del cual se pueda incentivar exportaciones y por supuesto restablecer el nivel de importaciones, evidentemente se tomará en consideración a los negocios de menor tamaño. Y con esto termino, señor ministro. ¿Se va a revisar el tema de la canasta en la provincia del Carchi? La semana pasada había algún pronunciamiento de que las medidas que se tomaron no dieron efecto. Mire, las medidas que se tomaron fueron el resultado de un diálogo con los comerciantes y con los actores económicos de la provincia. El mismo establecimiento de la canasta comercial fue fue además acoger un pedido que inclusive en un inicio era bastante mayor en temas de los montos de las canastas. Realmente ha tomado un poco de tiempo el arranque de la utilización del mecanismo por parte de los comerciantes, y ya está tomando evidentemente un ritmo diferente, pero nosotros creemos que son medidas que fueron técnicamente tomadas, además totalmente en consulta con los sectores del Carchi. Entonces vamos a seguir observando y monitoreándolos muy de cerca. Señor ministro, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, hemos estado con el ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, con quien hemos compartido algunos análisis y criterios sobre el comercio exterior ecuatoriano y sobre todo, fundamentalmente, sobre la luz verde que ya dio el Parlamento Europeo con el acuerdo con la Unión Europea, con aquella región. Bueno, nosotros continuamos con Pensamiento Crítico.